Medidas de dispersión o variabilidad. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho o menos que otra. Este tipo de medidas busca conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido, debe acompañar a las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información que luego podremos utilizar para comparar y tomar las mejores decisiones. Bueno, y pues vamos con nuestra primera medida de dispersión, que es el rango. Y dice, el rango es un valor numérico que sirve para manifestar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una muestra poblacional. A través del rango se puede observar la dispersión total de una muestra en concreto. Para calcular el rango se utiliza la siguiente fórmula, que es valor máximo menos valor mínimo. Para calcular correctamente el rango es necesario que primero ordenemos nuestros datos para ya después pues hacer la diferencia. Ejemplo, se mide la estatura de 20 alumnos de la clase de universidad. El estudiante más alto mide 1,93 metros, mientras que el alumno con estatura menor mide 1,67 metros. Y pues para saber el rango aplicamos la fórmula, que es 1,93 menos 1,67. Obvio, acá se supone que ya ordenamos nuestros datos y ya sabemos que la altura mayor es de 1,93 y la menor es de 1,67. Al hacer la diferencia nos da un valor de 0,26 metros. Esto quiere decir que la variación máxima de estatura entre el alumno más bajo y el más alto es de 26 centímetros. Bien, ahora nos pasamos con la desviación media. La desviación media de un conjunto de datos es la media aritmética de los valores absolutos de lo que se desvía cada valor con respecto a la ya mencionada media aritmética. Su fórmula es esta. Estos son la representación de cada dato. Bien, y para que nos quede un poco más claro vamos a ver un ejemplo. Dice ejemplo, calcular la desviación media de los siguientes datos: 2, 4, 6 y 8. Y primero vamos a calcular la media aritmética. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, vamos a hacer la suma de cada dato, 2 más 4 más 6 y más 8, y lo vamos a dividir entre el número de datos. Como tenemos 4 datos, pues lo vamos a dividir entre este número. Entonces, la suma nos da 20, entre 4 es igual a 5. Ahora vamos a calcular la desviación media con la fórmula vista anteriormente. Esta es la fórmula y ahora nada más vamos a sustituir los datos. Cada dato vamos a restar el promedio, pero ojo porque va dentro de un valor absoluto. Entonces el primer dato es 2 menos 5 en valor absoluto, más 4 menos 5, que es el siguiente dato. Luego nos pasamos con el siguiente, que es 6 menos 5 y 8 menos 5, dividido entre 4, entre el número de datos. Hacemos las operaciones, 2 menos 5 nos da menos 3, 4 menos 5 nos da menos 1, 6 menos 5 nos da 1 y 8 menos 5, 3. Como es valor absoluto, entonces nos van a quedar todos los valores positivos, entonces sería 3 más 1 y más 3. Aplicando realizando las operaciones nos da 8 cuartos, lo que es igual a 2. Bien, ahora vamos con la desviación media, pero para datos agrupados por intervalos. Sus fórmulas son las siguientes, son estas dos. Y acá está la representación de cada dato. Bien, y ahora vamos a ver este ejemplo. Dice calcular la desviación media de las edades indicadas en la tabla de frecuencias. Esta es la edad, como podemos ver, los datos están agrupados, la frecuencia, y agregamos una marca de clase y sumamos las frecuencias. Aquí lo que vamos a hacer es pues agregar la marca de clase con esta fórmula, la cual es al
primer dato más el segundo entre 2. O sea, 2 más 0 es 2. Entre 2 es igual a 1. 2 más 4 son 6, entre 2, 3. 6 y 4, 10, entre 2, 5. 8 y 6, 14, entre 2, 7. Eso es lo que hicimos. Ahora agregamos una columna más a nuestra tabla, la cual va a ser xy por f sub y. Vamos a multiplicar estas dos columnas, 7 por 1, 7, 8 por 3, 24 y así sucesivamente. Bien, ahora pasamos a calcular la media aritmética. Hacemos el promedio 120 sobre 30, lo cual es igual a 4 años. Ahora vamos a agregar estas otras tres columnas, las cuales son estas. Y es muy sencillo. Nada más es x sub y, es la marca de clase, menos el promedio. 1 menos 4 es igual a menos 3. Y así sucesivamente. Ahora para esta columna solo sacamos valor absoluto de los de esta columna. Y ya por último, esta columna la vamos a multiplicar por la frecuencia para que nos dé esta. Y ya por último sustituimos en la fórmula. Nos quedaría que 58 sobre 30 y es igual a 1.93 años. Como no bueno, vamos a redondear este resultado y entonces la desviación media va a ser igual o aproximadamente 2 años. Bien, ahora vamos con la varianza y desviación estándar. La varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión, es decir, que indican la dispersión o separación de un conjunto de datos. Hay que tener en cuenta que las fórmulas de varianza y la desviación estándar son diferentes para una muestra que para una población. Ten en cuenta que si tienes una serie de valores de una población y necesitas calcular su varianza y su desviación estándar, deberás calcular primero la media poblacional con la siguiente fórmula, que es esta. Ahora otro punto a considerar es que si tienes una serie de valores de una muestra y necesitas calcular su varianza y desviación estándar, deberás calcular primero la media poblacional con esta fórmula. Ahora vamos a ver este ejemplo. Calcular la varianza y desviación estándar de los siguientes datos: 1, 3, 5, 7 y 9, sabiendo que corresponden a una muestra. Solución. Empezamos calculando la media de la muestra. Vamos a sacar el promedio. Y ahora pasamos a calcular la varianza, sustituyendo acá en la fórmula. N es el número de datos, x1 es nuestro primer dato, segundo dato y tercer dato. Y esta x simboliza el promedio que ya calculamos anteriormente. Sustituimos, hacemos las respectivas operaciones y nos va a dar 40 entre 4, lo cual es igual a 10. Y ahora por último calculamos la desviación estándar, teniendo en cuenta que esta es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ya tenemos nuestra varianza, solo le vamos a sacar la raíz cuadrada y nos va a dar un resultado de 3.162. Bien, ahora vamos a ver este segundo ejemplo. Calcular la varianza y desviación estándar de los siguientes datos, sabiendo que corresponden a una población. Ahora, solución. Como tenemos muchos datos, optaremos por hacer una tabla. Colocaremos los valores de la población, son estos, y sumaremos los valores. Nos da 110. Bien, ahora vamos a calcular la media, que es 110 entre el número de datos, que son 10. Esto es igual a 11. Y vamos a agregar otras dos columnas que nos van a facilitar el cálculo de la varianza. Entonces, cada dato le vamos a restar el promedio para esta columna. Y ya para esta lo elevamos al cuadrado. Hacemos la suma y ya tenemos nuestras dos columnas. Ya solo sustituimos en la fórmula de varianza, entonces nos quedaría 104 entre el número de datos, son 10 y nos da un valor de 10.4. Y ahora ya sabemos que la desviación estándar es la raíz de la varianza, entonces lo hacemos y nos da 3.225. Y ahora vamos a ver estas fórmulas que
es igual de varianza y desviación estándar, pero para datos agrupados. Son estas. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la varianza y desviación estándar de una población de niños a partir de la siguiente tabla. Vamos a calcular las marcas de clase. Entonces, pues ya sabemos cómo calcularlas. Vamos a sumar estas marcas de clase y las vamos a dividir entre 2. Entonces son estos resultados. Ahora vamos a sacar el promedio y para esto vamos a crear esta columna donde multiplicamos la frecuencia por la marca de clase. Y hacemos la sumatoria, que es 120, y ahora vamos a sacar el promedio. Es igual a 120 entre 30 y es igual a 4 años. Ahora anexamos más columnas a nuestra tabla para hallar nuestra varianza. Es parecido al ejercicio anterior. Debemos la marca de clase, le restamos el promedio, luego lo elevamos al cuadrado y por último lo multiplicamos por la frecuencia. Hacemos la sumatoria respectiva. Ahora vamos a aplicarlo en nuestra fórmula de la varianza y sustituimos y nos da 142 sobre 30. Esto es igual a 4.73 años al cuadrado. Recordemos que la varianza queda expresada en unidades al cuadrado, entonces por eso es que es años al cuadrado. Por último calculamos la desviación estándar, sacamos raíz y nos da 2.175 años. Esto lo podríamos dejar como 2 años aproximado. Y ahora vamos con el último tema, es diagrama de cajas y bigotes. Los diagramas de cajas y bigotes son una presentación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como la dispersión y la simetría. Para su realización se representan los 3 cuartiles y los valores mínimo y máximo del conjunto de datos. Construcción. Una gráfica de este tipo consiste en una caja rectangular donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana, por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. Recordemos que el segundo cuartil coincide con la mediana y este es el diagrama de cajas y bigotes. Los bigotes serían estos, que representan el valor más alto y el valor más bajo. Este sería la caja y este es el primer cuartil. Este es el segundo cuartil, que es la mediana, y este representa el tercer cuartil. Vamos a ver este ejemplo. Esta es la distribución de edades, todos estos números, y vamos a hacer un diagrama de cajas y bigotes. Lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Aquí ya están ordenados los datos y ahora vamos a calcular los cuartiles. El primer cuartil es el valor mayor que el 25% de los valores de la distribución. Como el número de datos es igual a 20, es decir, tenemos 20 datos, entonces vamos a dividir 20 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque 4, un cuarto representa el 25%, entonces por eso. Y nos da un valor de 5. Entonces el primer cuartil es la media del quinto número y el sexto. Es decir, vamos a sumar el quinto dato en nuestra lista de los números ya ordenados. Entonces el quinto dato es 24 y el sexto es 25. Los sumamos y los dividimos entre 2. Eso nos da 24.5. Ahora para la mediana, que es el 50%, lo vamos a dividir entre 2, porque un medio es el 50%. Entonces 20 entre 2 es igual a 10. Y ahora entonces es el promedio entre el décimo dato y el onceavo. Podemos ver que el décimo dato es el 33 y el onceavo 34, entonces los sumamos y los dividimos entre 2. Nos da 33.5, que ese sería el valor de la mediana o el segundo cuartil. Ahora para el tercer cuartil vamos a multiplicar 20 por 3 y lo vamos a dividir entre 4. Nos da 15
Entonces el quinceavo y el 16avo dato los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Nos da 39 y ahora ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a hacer el diagrama. Así nos quedaría. Abajo del diagrama de caja y bigotes vamos a hacer nuestra recta para que quede le dé un mejor detalle visual. Entonces acá el 20, que es el dato menor, nuestro dato mayor es 45, va a quedar representado aquí. El tercer cuartil, el primero y nuestra media aritmética. Bien, ahora vamos a ver este ejemplo en donde realizamos un diagrama de cajas y bigotes, pero para datos agrupados. Edades de un grupo de estudiantes. Es esta tabla y sabemos que el dato mínimo es 13 y el máximo 22. Ahora para calcular la posición del cuartil aplicamos esta fórmula, kn entre 4. K es el número del cuartil y n el número de datos. Entonces para nuestro primer cuartil es 1 por 50 entre 4, y lo cual nos da 12.5. Para el segundo, 2 por 50 entre 4 es igual a 25. Y el tercero, 3 por 50 entre 4 y nos da 37.5. Pero esto es solo la posición. Y ahora para encontrar el cuartil vamos a buscar en la frecuencia estos números. Si lo encontramos directamente, vamos a obtener un promedio entre ese número y el que es el siguiente. ¿A qué me refiero? Por decir, el cuartil 2 está en la posición 25. En la frecuencia encontramos este número 25. Lo encontramos directamente, entonces vamos a hacer un promedio entre el 16 y el 17. 16 más 17 entre 2 es igual a 16.5. Este es el valor del segundo cuartil o la mediana. Para el cuartil 1 está en la posición 12.5. Vemos que 12.5 está entre 10 y el 17. Como no está directamente, entonces su valor es el 15. Ahora para el tercer cuartil está en la posición 37.5. 37.5 está entre el 25 y el 38. Entonces su posición, su valor es el 17. Ahora por último vamos a hacer nuestro diagrama de cajas y bigotes. Anotamos nuestros 5 datos que necesitamos y vamos a hacerlo. Este es el dato mínimo, 22 el dato máximo, el primer cuartil es 15, entonces por eso acá está representada esta primera línea de la caja. El final de la caja es 17, entonces acá llega hasta acá. Y el cuartil 2 o la mediana es 16.5, entonces lo vamos a ubicar aquí, justo a la mitad entre el 16 y el 17, y aquí va a quedar la mediana.